Hechos capítulo 9. Vamos a hablar de un personaje. Mire, un personaje muy importante en el Nuevo Testamento, como dice el apóstol Pablo. El número 1 es Jesucristo, eso ya no se discute. Capítulo 9, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya todos lo tienen. Saulo respirando aún amenaza, oiga esto, y muerte contra ¿quiénes? Los discípulos, los seguidores de Jesús, o Señor, como dice ahí. Vino al sumo sacerdote, al líder religioso, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, Siria, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mire qué tremendo era el que hoy conocemos como el apóstol Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y algunos dicen cayó del caballo, pero aquí no dice que cayó del caballo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Mire qué poderoso sería ver eso, tremendo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, qué terrible eso. ¿Cómo no iba a caer al suelo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, mire, reconoció inmediatamente de quién se trataba. ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es cierto. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. Mire, este fue el primer ayuno de Pablo, ya convertido, sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya Pablo sabía lo que iba a pasar. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Era un perseguidor de la iglesia. Y aún aquí se tiene autoridad. Para eso eran las cartas que él pidió a los sumos sacerdotes, como una prueba de autoridad, de respaldo, de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, los no judíos, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sí que padeció. Como que Pablo pagó las que hizo con la iglesia, ¿verdad?
Después se lo hicieron a él. Pero sin embargo, él con toda satisfacción dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera, dice, la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a los que aman, también esperan su venida. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora por esta preciosa palabra que hemos leído en esta hora, Dios, esperando que sea tú hablándonos en estos minutos que vamos a compartir, Dios, a meditar en ella. Háblanos, como dice ahí tu palabra, Señor, que tus siervos oyen, Padre, y que el Espíritu Santo sea, Señor, el que tome control. En esta hora estamos y reprendemos, Señor, todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra, todo cansancio, todo sueño, toda enfermedad, toda dolencia, Dios, toda aquella desconcentración, Padre, todo argumento que se levante en contra de tu palabra, Dios, en esta hora, Dios, lo cancelamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, para que no haya estorbo, Señor, a la voz, Señor, que tú vas a traer en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. El tema es de perseguidor a predicador. Eso es lo que Dios me dio. De perseguidor a un predicador. Eso fue lo que vino a hacer este tremendo hombre de Dios. Los historiadores hablan mucho de él, porque él dejó mucho de qué hablar. No solo en la palabra, sino también en la historia secular, gloria a Dios, que va también confirmando las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a hablar un poco en esta palabra de esta conversión de este hombre. Aquí la palabra lo menciona primero como Saulo. Saulo era su nombre original, por decirlo así, su nombre propio en hebreo. Saulo. Tarso era la ciudad donde él era originario, por eso se le llamaba así, Saulo de Tarso. ¿Quién era ese hombre? Bueno, según la Biblia y la historia secular, este hombre físicamente dice que no era muy grande, dice, pequeño de estatura, no era un gran hombrón de 6 pies de alto, no. Se dice en la historia que era un hombre pequeño, pero con una autoridad, con una llenura del Espíritu Santo, mire, que pocos la tuvieron, así como lo oye. A tal grado que he leído y he escuchado a algunos comentaristas, historiadores bíblicos, que dice que en la historia neotestamentaria, o sea, desde la iglesia, desde Cristo para acá, este hombre es considerado quizás el tercer hombre con más unción que se haya parado en la tierra, así como lo oye. La Biblia misma lo registra en el libro de los Hechos. Los milagros sobrenaturales que Dios vino o hizo a través de él. ¿Verdad que sí? Son pocos los hombres de Dios que han hecho eso. Pero para antes llegar a hacer lo que él vino a hacer, tuvo que haber un encuentro con Dios. Primero era un perseguidor de la iglesia y después vino a ser un predicador. Pero lo raro de esto es que normalmente los perseguidores de la iglesia o los enemigos del evangelio siempre han sido personas que aparentemente que no conocen a Dios, dictadores, gente endemoniada que se les ha metido el diablo y se han levantado contra la iglesia. Pero lo raro de esta historia, de este hombre, es que él era un religioso, era un conocedor de la Sagrada Escritura. No es para desestimar a nadie de los cristianos de esa época o de ese tiempo, pero Pablo era un hombre, mire, preparado.
sumamente preparado, súper preparado. Tanto en lo que era secularmente, como también en las Sagradas Escrituras. El mismo Pablo reconoce y dice que él fue educado, oiga bien, a los pies de un hombre de los más importantes de ese tiempo en Israel, llamado Gamaliel. Mire, ese hombre era como es el Papa en este tiempo para los católicos. Comparémoslo así. Un hombre importante, un maestro, un doctor en la Sagrada, un gran teólogo, por decirlo así. Los judíos le llaman rabino. Un hombre que sabía mucho, estaba en eminencia, la gente le tenía un respeto. Lo reconocían como uno de los hombres con más conocimiento profundo en la Sagrada Escritura. Y el mismo Pablo reconoce y él cuenta, él dice que él fue instruido, fue enseñado por este hombre. Secularmente, también, Pablo fue un hombre bien preparado. En una ocasión, mientras él evangelizaba a un hombre llamado, creo que fue Festo, le dice: ¿sabes qué, Pablo? El problema tuyo es que tienes demasiada letra, tienes demasiado intelecto, tienes demasiado conocimiento y Dios te ha vuelto loco. Así le dijo. Es lo que le dio a entender. Como que estudiaste de más, estudiaste demasiado. Como decía el otro día hermano Santo, y creo que hermano Santo fue el que lo dijo, y es una gran verdad. Usted sabía que mucha gente que ha ido a la universidad, que creían en Dios, de ahí salen ateos. ¿Sí? En la universidad hoy en día, ¿sabe lo que más hay? Gente que enseña ocultismo y que enseñan y que le lavan el cerebro a la gente para que dejen aún de creer en Dios. De ahí que salió esa teoría de que los seres humanos venimos del mono. ¿Usted sabía eso? Bueno, de ahí, en la universidad es que se propagó eso. Y de ahí que todavía hasta el día de hoy lo siguen enseñando. Pero como Dios es un Dios poderoso, un Dios sabio, y Él pues ha dado a conocer claramente que es una vil mentira del diablo, que los seres humanos venimos del mono. Ahora, si usted quiere ser mono, pues es su decisión, su gusto. Pero la Biblia dice, en el principio dice, Dios creó no solo el universo, la tierra, también creó al ser humano. Y dice que nos hizo ¿qué? A su imagen y semejanza. Así nos hizo Dios. Génesis capítulo 2. Y ahí está. Y yo creo en esa palabra. Pero hay mucha gente que ha salido ahí medio loco de tanto estudio. Pero el apóstol Pablo, antes aquí llamado Saulo, tuvo un encuentro con Dios. Y para él tener ese encuentro con Dios, le pasó por un proceso bastante terrible. Era un fariseo. Oiga bien, Pablo era un religioso. En una de sus cartas él dice: fariseo de fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Que él era parte de un tribunal, por decirlo así, de un jurado llamado el Sanedrín, que ahí mire estaba nada más, vamos a decirlo para que lo entendamos, como que digamos la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, para que lo entendamos, así como no hoy. Eso era el Sanedrín, y Pablo pertenecía a uno de ellos. Había en la secta de los fariseos había muchos seguidores, pero solo estaban los más altos funcionarios ahí, los religiosos, los que gobernaban, los que dirigían, los que enjuiciaban al pueblo. Pablo era uno de ellos. Y Pablo tenía, mire, como ya lo dijimos, mucho conocimiento de la Sagrada Escritura. Mire, Pablo sabía más que usted y yo la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Él sabía toda la palabra que había ahí. Pero a veces la religiosidad, mire, hace que la persona se ciegue espiritualmente. Porque eso es lo que era Pablo, un religioso. Él vio a los cristianos como una falsa religión, como un movimiento religioso que atentaba contra lo que él creía.
según las Sagradas Escrituras. Y eso ahí fue donde el diablo lo cegó. Y mire, y sin darse cuenta, estaba peleando contra el mismo Dios. Eso es terrible. Eso es lo que les dijo Jesús cuando voy a entender ahí. Duras cosas te debe dar coce contra el aguijón. A veces la religiosidad nos puede llevar, mire, a cometer muchos errores. A cometer aún pecado delante de Dios. Para que usted vea lo que pasó con este hombre. Y no solo él, la mayoría, o por decir casi todos, los de su secta llamados los fariseos, eran así. Ahí en el libro de los Hechos hay muchas historias. Por ejemplo, si usted va al capítulo 4, creo que lo leímos el otro día, nos habla de Pedro y Juan. En una ocasión ellos estaban predicando la palabra, predicando a Jesucristo, cuando sanaron a aquel cojo nacimiento, en el capítulo 3. Eso les trajo persecución. Y ese grupo llamado el Sanedrín, que era el que Pablo pertenecía, dice que los ordenaron que los azotaran, que les dieran una paliza. Pero por último le dijeron, los intimidaron. Y le dijeron a Pedro y a Juan, ¿sabes qué? Te prohibimos que sigas hablando y predicando en el nombre de ese tal Jesús. ¿Cómo era eso? Si ellos conocían la Escritura, si ellos sabían que las Escrituras hablaban de Jesucristo, pero ellos no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Y eso el diablo lo aprovechó para cegarles el entendimiento. Y así fue como el apóstol Saulo comenzó a desatar esa persecución contra todos aquellos que predicaban el bendito evangelio de Jesucristo. Pero lo que él no sabía era que la pelea, el pleito, por decirlo así, que él tenía, la persecución que él tenía, no era contra los cristianos solamente, era contra el mismo Jesucristo. Por eso que Dios tuvo que intervenir personalmente para dejárselo saber. Y el verso 1, en el capítulo 9, donde leímos, dice: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote, era el encargado, el líder religioso. Es terrible, ¿verdad? Cuando no hay discernimiento del Espíritu. Como alguien que conocía las Escrituras no iba a saber que ese nuevo movimiento, esa nueva iglesia naciente, era de Dios? Pero a veces puede más el orgullo de no aceptar nuestros errores. Eso es lo que lo llevó a ellos. Ellos sabían quién era Jesús, pero sin embargo no lo quisieron aceptar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo con el mensaje de Jesucristo, porque el mensaje de Jesucristo era contrario al de ellos. Y yo estaba meditando hoy en eso. ¿Por qué fue que los fariseos le hicieron tanto la vida imposible a Jesús? Yo estaba haciendo memoria de eso. Si supuestamente la palabra que Jesús predicaba era la misma que ellos predicaban. ¿Te han leído, verdad? La misma. Lo del Antiguo Testamento, los pasajes que Jesús recitaba, eran los mismos que ellos leían en la sinagoga. Eran los mismos que ellos predicaban. Pero ¿por qué se levantaron tanto contra Jesús? Porque el mensaje de Jesús no era como el de ellos. Jesús sí reprendía el pecado, corregía el pecado, le hacía saber a la gente lo malo que estaban haciendo. Pero Jesús siempre lo hacía, dice la palabra, con amor, con compasión. Nunca lo hizo con la idea de condenar. Por eso el mismo Dios en una ocasión, porque yo no he venido para condenar al mundo, no para que el mundo sea salvo por él. Pero los fariseos no eran así. Si las personas no hacían lo que ellos decían, de una vez los mandaban al infierno, como si ellos eran Dios. Nadie puede mandar a nadie al infierno, sino solo Dios. Jesús lo dijo en una ocasión:
Temed más bien, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien, dice, o temed aquel que no solo puede matar tu cuerpo, sino también tu alma en el infierno. Está hablando de Dios. Dios es el único que tiene la autoridad. Dios es el único que puede decidir quién va a entrar en el cielo y quién no. Nosotros no podemos decidir nada. Es Dios el que va a hacerlo. Pero había una ceguera espiritual en esta persona. Pero entonces, ahí podemos ver cómo se cumple la palabra de Dios que había sido dada por el profeta Isaías. En el capítulo 55, ahí el profeta Isaías dice una palabra, hablándole al pueblo. No le estaba hablando a los inconversos, estaba hablando al pueblo. Cuando le dice ahí el verso que más mencionamos, el más conocido, el 6 dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy en día esa palabra debería de estar sonando en nuestros oídos para que nosotros entendamos que lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios ahorita, ahora que se puede. Y dice, llamarle en tanto que Él está cercano. Deje, dice el impío, su camino. El impío no es el inconverso. El impío es aquel que ya conoce lo bueno y lo malo, pero que de una manera u otra se ha desviado. ¿Y qué dice? El hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, dice, tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual, dice, será amplio perdona. Pero donde quería llegar era esto, el verso 8. Porque esto tiene que ver con lo que Pablo aspiraba a hacer, o andaba haciendo, o los planes que él tenía al llegar a Damasco. Pero los planes se le cambiaron. Verso 8. Porque mis pensamientos, oiga esto, no son vuestros pensamientos, dice Jehová. ¿Tú sabes qué es lo que tú estás pensando aquí esta tarde? Pero algo sí te dice Dios, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando hacer no es lo que yo estoy pensando hacer. ¿Sí? O lo que tú estás pensando hacer, o lo que vas a hacer, yo no te lo voy a permitir que lo hagas, porque ese no es mi plan, eso no es mi propósito. Pero hay gente que en desobediencia se mueve en su propia voluntad, y Dios respeta, Dios los deja. Te salió un trabajo de noche, sabes que no es la voluntad de Dios, pero sin embargo lo agarraste, ¿verdad? O lo vas a agarrar, sabiendo que ese no te va a dejar venir a la casa de Dios. Y ese veces hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos manda. Pero el plan de Dios no es ese. Dice, si dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Otra palabra, hay un dicho secular que dice que Dios dispone, que el hombre dice, planea, ¿cómo que dice? Propone y Dios dispone, eso es. Dios es el que tiene la última palabra en todo. Y Pablo aquí, los planes de él, las aspiraciones de él era perseguir a los cristianos. Y para ello se aseguró de ir respaldado por lo más alto, líder religioso. Por eso en el verso 2 dice que él pidió carta. Ese era el propósito. Ir respaldado, llevar esa autoridad. Porque acuérdense que los fariseos, cuando Jesús predicaba, hacía milagros, ellos le reclamaban y le decía, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Como que dice, ¿quién te envió? ¿O quién es el que te respalda? Hoy en día, así andan muchas personas también, que nosotros deberíamos preguntarles eso también. ¿Sí? Porque hoy en día andan muchos predicadores por ahí, que ni siquiera se presentan de dónde vienen, porque no se congregan en ninguna iglesia. Andan para arriba y para abajo. Para ellos congregarse es ir a donde los invitan a predicar. Eso es lo que ellos llaman la iglesia. O sea, la perseverancia de ellos es así. No se ha dado cuenta de eso. Que en los últimos años hay muchos predicadores así. No presentan de dónde vienen, no se presentan. ¿Por qué? Porque no se congregan en ningún lado. O cristianos que a veces andan para todos lados
visitando iglesia. Y dice, y van a la iglesia y solo dicen, Dios bendiga a tal hermano de aquí, pero nunca dicen de qué iglesia viene. O no dice, vengo de tal iglesia. Como dijeron los hermanos que vinieron el viernes, con el permiso de nuestra hermana pastora, ya saben, estamos aquí. Pero hay muchos que no lo hacen así, ¿por qué? Porque como van solos, van sin permiso, sí. Y ahí hay peligro. Usted sabe que ahí hay un peligro. Otras palabras, andan en desobediencia. Y cuando una persona está en desobediencia, Dios no lo va a guardar ni lo va a respaldar en nada de lo que pasa. Entonces, por eso los fariseos decían a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces o predicas o dices esas cosas? Porque tenía que haber un respaldo de alguien. Pero como Jesús no venía de aquí de la tierra, él venía del cielo. Y el respaldo de él estaba de arriba, del Padre. Pero aquí en la tierra la necesidad ellos pedían eso, esperaban eso. Y así por eso Pablo se asegura que cuando él llegara a Damasco y le pidieran pruebas, ¿quién te envió o quién es el que te respalda en eso que tú andas haciendo? ¿O a qué institución religiosa tú perteneces? Y eso se trataba. Pero mire cómo Dios cambia los planes. Por eso Isaías nos describió ahí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero ni mis caminos son mis caminos. Pero vamos a ir entonces al verso 3, mientras él iba con ese pensamiento de arrestar y agarrar a cualquiera que hallara en el camino, Dios se le aparece, o Jesús se le aparece. Mucha gente he escuchado que le ha pasado eso. Yo he escuchado testimonios, mire, de predicadores que han estado en el altar predicando y de repente aparece, de entre la multitud salen personas al frente y no creen que van porque quieren ir para recibir a Jesús, para que oren por ellos. No, que han sido enviados por gente para que maten al pastor o al predicador, al que llega ahí. No lo vi, no lo he escuchado. He escuchado muchos testimonios así. La otra vez escuché uno de un hermano, estaba predicando y de repente acercaron 3 muchachos. Y él de los que los vio, él identificó que no eran buenas personas. Y como Dios no va a dejar solo a sus hijos, por el Espíritu, Dios le hizo ver qué es lo que andaban haciendo o cuál era el propósito. Ellos habían sido enviados por unas personas que no estaban de acuerdo con lo que él predicaba. ¿Por qué? Porque él andaba desenmascarando a un montón de sinvergüenza que andaban trasquilando a las ovejas. Entonces, que andaban engañando a la gente con un falso evangelio. Y los muchachos ahí, cuando ellos iban a querer hacer el daño, Dios los tocó y no dejó que le hicieran daño. Después los muchachos dijeron, queremos aceptar a Jesús. Aceptaron eso. Después ellos comenzaron a ver que nos envió tal y tal persona para que lo acuchilláramos aquí en el altar. Mire qué terrible, ¿verdad? Ojalá aquí no vaya a pasar eso. Si no, mire, voy a quedar yo solo aquí. Pero eso pasa. Personas que han llegado a la iglesia con malas intenciones, con malos pensamientos, o enviados por el mismo diablo. Pero ahí Dios dice, ¿sabes qué, diablo? Voy a cambiarte el plan ahora aquí. Te voy a truncar tu plan. Y ahora lo voy a convertir en bendición. Y así. El apóstol Pablo, aquí, el personaje llamado Saulo aquí, los pensamientos que llevaba eran malos. Apresar a cuantos cristianos encontrar ahí, adorando el nombre del Señor. Pero miren lo que pasó, verso 3. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire, ¿cómo reaccionaríamos nosotros aquí si Jesús se presentara aquí en persona? Aleluya. Yo creo que tenían que recoger por ahí los pedacitos que volarían por allá del cuerpo. Aunque usted no lo crea, este cuerpo no resiste la presencia de Dios. Por eso el coro dice que tiene tu espíritu, cuando me toca me hace llorar
que al manifestarse tengo que cantar. Por eso es cuando algunas personas son ministradas y caen al piso porque el cuerpo no aguanta. No le parece a usted. Se le aguardan los pies, todo, las piernas. Termina ahí, en el suelo. ¿Por qué? Porque es fuerte el toque del Espíritu Santo. Pero imagínense que Jesús ya se presente personalmente. Eso ya es algo que ni cualquier ser humano, o ningún ser humano, lo podía resistir. Pero como aquí había un propósito de Dios, Dios permitió que aquel hombre viviera y no muriera ante semejante manifestación. Le rodeó ese gran resplandor de luz del cielo. Ya no era aquel Jesús que la gente había visto crucificado en la cruz del Calvario. Aquí era aquel Jesús que el apóstol Juan tuvo el privilegio de verlo en el cielo, mientras recibía la revelación del Apocalipsis. El mismo Juan tuvo complicaciones para reconocerlo, porque él no lo había visto en toda su esplendor, en toda su gloria. Pero aquí vemos que se vuelve a manifestar. Y inmediatamente, oiga, cayendo en tierra, porque este cuerpo no resiste la presencia de Dios. Por eso le decía el otro día, ¿verdad?, que cuando yo veo personas así que son medias orgullosas, medias altivas, que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto, yo digo, me da risa. Digo yo, pobrecito. ¿Por qué? Porque este cuerpo, si no es Dios que lo sostiene, que lo mantiene sano, no sirve para nada. ¿Qué sabía eso? Uno ya enfermo ahí tirado en cama postrado en las últimas instancias, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Verdad que sí? Por eso es que lo que hacen más luego en los hospitales, lo matan, ponen una inyección, muéranle, háganlo cenizas allá y lo desaparece porque ya no sirve para nada. ¿Verdad que sí? Usted vio ahora con el coronavirus, vea las imágenes que salieron en Ecuador. Mire los cuerpos como que eran perros muertos ahí en la plena calle. ¿Verdad que sí? Para que usted vea que el ser humano sin Dios no somos nada. Con Dios es que valemos mucho, pero sin Dios. Por eso en el Salmo 8 dice la palabra, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. ¿Qué es el hombre? Digo que hay mucha gente rebelde contra Dios, que se han rebelado contra Dios. Es terrible cómo una gente puede negar la existencia de Dios. Cómo una gente puede preferir mejor a Satanás que al mismo Dios. Pero hay mucha gente así. Es triste, pero es una realidad. Pero también el Salmo dice, y el Hijo del Hombre, para que te acuerdes o para que lo visites. Este cuerpo vive sin la ayuda de Dios, sin la mano de Dios. Es nada, es débil. No sirve. Desaparece rápido. Solo con ver aquel resplandor, dice, y cayendo en tierra. No resiste. El ser humano no resiste la presencia de Dios. Por eso aquella ocasión cuando Dios convocó a la congregación de Israel para hablar con ellos, cuando la nube de Jehová se empezó a acercar, la gloria de Dios, dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú con él. Y después nos deja saber qué es lo que él te dijo. Porque nosotros no vamos a aguantar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tremenda, es fuerte. Y dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, imagínense escuchar la voz de Dios audible. Eso es algo poderoso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo, verso 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, aquí hay una gran enseñanza para nosotros, de cómo nos tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos algo contra un siervo, contra una sierva de Dios. ¿Sí? A veces murmuramos mucho, somos apresurados a hablar.
y sin darnos cuenta, estamos metiéndonos con el mismo Dios. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama a todos por igual. Y la voluntad de Dios es que todos, dice, seamos salvos a través de Jesucristo. Y todos estamos ahí en una lucha, buscando llegar al cielo. Todos estamos con la misma oportunidad. Y mientras estemos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de ir al cielo. Pero a veces el enemigo provoca situaciones para que a veces hablemos o actuemos, hagamos cosas contra los mismos hermanos, contra el mismo cuerpo de Cristo. Y eso, aunque usted no lo crea, trae el juicio de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos. Porque aquí la palabra dice que Pablo en realidad no iba siguiendo a Jesús físicamente. ¿Cree que no? Él iba siguiendo a los seguidores de Jesús. Y entonces, ¿por qué Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien se mete con los hijos de Dios, va a tener las consecuencias. Va a tener que sufrir las consecuencias. Por eso es mejor tener mucho cuidado en esto. Gloria a Dios. Y ahí sigue hablando la palabra de esa conversión de este gran hombre de Dios. Primero, como dije al principio, un perseguidor, pero después se convirtió en un tremendo hombre de Dios. Y ahí es donde la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, lo que hayas sido, antes de venir a los pies de Cristo. Porque hay personas que les gusta, mire, hacerle daño a los demás, recordándoles su pasado. Otro tiene la mala costumbre de recordarle lo malo, lo que hacían ante las personas, para desanimarlo, para no creer en lo que ahora Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si habláramos de lo que Pablo hizo después de esta conversión, mire, el tiempo no alcanzaría. Porque basta solo con ver o con leer lo que aquí la palabra de Dios nos relata en el libro de los Hechos, de los grandes milagros, de las grandes sanidades que Dios hizo a través de este hombre. Pero tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que intervenir el mismo Jesús en su camino para cambiar esos planes que él tenía, esa vida equivocada que él llevaba, a lo que ahora iba a ser aquel siervo de Dios. Y ahí entonces la palabra nos sigue hablando de cómo Dios empezó a levantar a este hombre. Lo llenó de su espíritu, de su presencia, como dice ahí en la palabra, en el capítulo 17, en el verso 17. Cuando dice, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él la mano, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venía, me ha enviado para que la vista, para que reciba la vista. ¿Y qué más dice? Y sea lleno del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos despreciar a nadie en esta tierra, porque hay oportunidad para todo aquel que viene a los pies de Cristo. Mire cómo Dios transformó la vida de este hombre. Le dio no solo la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, sino le encomendó también, mire, un ministerio poderoso, del cual hasta el día de hoy se sigue hablando. Como fue predicar
la palabra de Dios. Fue a través de él que muchas almas fueron salvadas, que muchas almas fueron sanadas. Y usted lo puede leer ahí en su casa, desde este capítulo donde él aparece como un hombre convertido a Jesucristo. No era fácil para él predicar, porque eso es lo que pasa, que cuando alguien conoce la vida pasada de un predicador, de un siervo, de una sierva, el diablo va a querer poner incredulidad para que la gente no crea. Ahí es donde Jesús dijo en aquella ocasión que nadie es profeta en su propia tierra, pero la orden de Dios es que prediquemos la palabra. Crea quien crean o no crean, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Verso 20, vamos a ir terminando, dice en el mismo capítulo 9, enseguida, oiga esto, predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y qué más dice? Y todos los que oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué precioso lo que Dios puede hacer, o hace y puede hacer en la vida de una persona. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Por más perdido que sea una persona, por más apartado, por más alejado que esté de Dios, Dios puede transformar esa vida. Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de los seres humanos. Y nosotros como cristianos tenemos que orar para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Por eso Dios nos pide a nosotros que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo se está terminando. Aún hay gente todavía que necesita salvación. Ahora quizás nosotros lo podemos ver como que si ya no tuvieran salvación, que usted lo ve perdido. Usted va a decir quizás ese ya nunca se va a levantar, ese nunca Dios lo va a salvar. Pero sí, hay un propósito de Dios para cada uno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que clamar, para que así como Dios se le apareció a aquel Saulo, también se les aparezca a ellos a través de un sueño, a través de una revelación, no sé, algo Dios tiene que hacer. Entonces, vamos a darle gracias en esta preciosa hora y vamos a pedirle a Dios por todas esas